Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 1, versículo 12. Entramos nosotros en otra parte de la introducción del libro de Santiago que nos va a advertir de otras realidades naturales que nosotros enfrentamos en esta vida. Recuerden que si ustedes se devuelven en el capítulo y observan el versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego dice: la prueba produce paciencia, fortaleza, forja el carácter, y estemos gozosos porque Dios está con nosotros. Y si alguien no tiene la paciencia y la sabiduría para enfrentar las pruebas, pídala a Dios. Y si alguien no pide, es porque es incrédulo. Porque el que pide, Dios le da y recibe sabiduría y fortaleza. Pero el versículo de hoy dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ese texto nos va a introducir en otra realidad y en otro hecho que es común a la vida temporal y que nosotros debemos comprender y debemos enfrentar también. Sí, es el hecho de la tentación. Sí, hasta aquí Santiago no nos había hablado de tentación, nos había hablado de pruebas, de situaciones difíciles, de que estaban dispersos, que estaban afrontando escasez, que estaban teniendo anhelos insatisfechos, pero no había abordado el tema importante también en la palabra de la tentación. Hoy nos va a poner otro tema. Y Santiago está construyendo su discurso poniéndonos nuevos temas para que nosotros los podamos poner en contexto, para que nosotros los sepamos diferenciar y para que no los confundamos. Normalmente nosotros nos confundimos, ¿sí? Y mezclamos una cosa con otra y llamamos bien a lo que es malo y llamamos malo a lo que es bueno y justificamos lo que debe ser detestable y condenamos lo que es apetecible. Eso nos pasa a nosotros con frecuencia. La Biblia dice que a lo malo llamamos bueno y a lo bueno malo, que hay caminos que a nosotros nos parecen derechos, pero que Dios dice que son torcidos, y esa es la constante de la vida en esta tierra. Y los cristianos en algunos momentos también podemos caer allí. Santiago le está escribiendo a un grupo de creyentes dispersos que estaban viendo y estaban experimentando que la vida que ellos estaban llevando no era la que ellos habían inicialmente soñado y no fue lo que inicialmente en sus primeros años de cristianismo tuvieron. Recuerden que la mayoría de estos oyentes fueron cristianos de Jerusalén, que luego salieron huyendo por la persecución de los emperadores y se refugiaron en esas regiones de Asia Menor. Esos creyentes que conocieron el Evangelio en Jerusalén, que vieron el poder milagroso del Evangelio y que tuvieron evidencias del Evangelio y fueron bendecidos grandemente en Jerusalén, cuando se fueron a esas regiones que se describen en los versículos primeros, nos damos cuenta que comenzaron a enfrentar escasez, a enfrentar pruebas, a enfrentar contradicciones y estaban totalmente confundidos sobre lo que estaban haciendo. Parece ser que esos cristianos pensaban que la vida cristiana era muy buena en términos de bienestar y prosperidad. Algo así como que sin nada de sufrimiento y sin nada de escasez. Y probablemente los primeros años tuvieron eso. Abundancia, paz, tranquilidad y prosperidad. Pero rápidamente esas condiciones se cambiaron y ellos comenzaron a preguntarse: ¿y ahora qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasó con esos primeros años de buena salud, de abundancia, de lucidez y de prosperidad? Porque ahora están cosechando todo lo contrario. Y eso le permitió a Santiago escribir este discurso, hablándoles inicialmente de la prueba, pero ahora nos va a hablar de la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Como tenemos varios textos que siguen hablando de la tentación, hoy vamos a hacer una presentación inicial sobre el tema. Lo primero que hace Santiago en este texto es poner en evidencia un hecho real o una condición real por la cual todos vamos a tener que pasar. Y es la condición real de las tentaciones. Pero también pone en la balanza o pone en el escenario la realidad provista por Dios de las pruebas para todos los creyentes. Entonces hay una condición y es la tentación y hay una realidad
y es la prueba. Eso es lo que nos va a decir Santiago acá. Sin embargo, Santiago nos va a hacer poner la mirada más alto, porque nosotros tenemos la tendencia siempre a bajar la mirada. ¿Sí se han dado cuenta que cuando uno tiene miedo, o está asustado, o tiene vergüenza, o tiene culpa, uno agacha la mirada? ¿Sí se han dado cuenta? Sí, cuando una persona es culpable, inmediatamente dice, no, yo soy inocente, pero mira abajo, o se distrae, porque no tiene la capacidad de mirar de frente o levantar la mirada, no la tiene. Y así somos todos cuando tenemos temores, adversidades, pruebas. Cuando uno está bien, uno levanta la cara y dice, no, estoy bien, estoy óptimo, estoy 1A. Pero cuando uno está mal, le dicen, ¿cómo está? ¿No? Pues ahí estoy, ¿no? Llevándola o soportándola o luchándola. Pero no tenemos el valor de levantar la mirada y que el semblante nuestro indique lo que estamos diciendo. Lo que está diciendo Santiago aquí es las pruebas y las tentaciones, que son dos situaciones que tenemos que afrontar los cristianos en esta tierra, generalmente hacen que nosotros bajemos la mirada, porque producen angustia, producen miedo, producen dolor, producen temores, producen contradicciones y son devastadoras. Y muchas veces nos quedamos enfrascados en ellas y no logramos superarlas. Muchas veces perdemos las pruebas. Y cuando uno pierde una prueba, si presenta una prueba para un trabajo o para un estudio y uno lo pierde, pues uno no llega muy alegre a la casa. O cuando le pregunta, uno dice, no, pues no me fue bien. ¿Sí? Pero cuando uno pasa la prueba, ¿cómo llega a la casa? O cómo llama a los amigos y conocidos. Mire, pasé la prueba, la superé, me fue bien, me contratan o voy a ingresar a la universidad o me dieron la visa, lo que esté haciendo o el trámite que esté realizando. Santiago nos está diciendo, como hay dos hechos que nos hacen bajar la cabeza, que nos hacen enfrentarnos a las realidades y comprenderlas y aceptarlas, que son difíciles, entonces no nos quedemos con la cabeza mirando hacia abajo la tentación o las pruebas, sino levantemos la mirada y miremos la meta final. Y en este texto Santiago nos va a hacer que levantemos la mirada, no sin desconocer lo que vivimos, comprendiendo y aceptando lo que vivimos, pero entendiendo que nos dirigimos a una meta gloriosa y eterna que está por encima de cualquier realidad desafiante. Y esa meta gloriosa es la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿hay pruebas? Por supuesto que sí. ¿Quién no tiene? ¿Tenemos tentaciones? Todos también tenemos y enfrentamos tentaciones. A veces perdemos las pruebas, a veces perdemos las tentaciones, a veces nos enfrascamos en las tentaciones y cometemos grandes pecados y ofendemos a Dios, pero aún así, va a decir Santiago, aún por encima de esas dos realidades, levanten la mirada a lo alto y miren hacia dónde se dirigen. Y miren cuál es la meta final, miren cuál es la gloria, cuál es el objetivo por el cual ustedes están acá y por el cual tienen que pasar diversas pruebas. Y eso me parece grandioso. Esa de hecho es una de las técnicas, dicen, cuando hay personas que están a punto de morir, que los recogen en un accidente entre la vida y la muerte, que los recogen los paramédicos mientras los llevan al hospital, les comienzan a hablar y les preguntan, ¿tiene hijos? Y si esa persona está a punto de morir y dice, tengo hijos, ¿qué terapia le hace el paramédico? Luche por sus hijos lo están esperando en casa, sus hijos no quieren que les llegue una mala noticia suya, así que no se rinda. Y el paciente está a punto de morir, pero el solo hecho de recordar un poco inconsciente que hay hijos en casa, que hay hijos que nos esperan, o padres, o pareja, esposo o esposa, eso le da como valor y vigor para poder enfrentar esa realidad de que está casi yéndose. Y dicen que algunos se incorporan porque están entendiendo que hay motivos más valiosos para luchar que simplemente la vida de nuestra, y que hay motivos que valen la pena. En el caso nuestro, pues el motivo para luchar por la fe no son los hijos, ni es el esposo, ni la esposa, ni la familia, ni los amigos. ¿Cuál es el motivo glorioso para seguir luchando, enfrentando la tentación y soportando y resistiendo las pruebas? ¿Cuál es el motivo? Aquí Santiago nos lo va a poner en la línea final del texto y es la corona de la vida. Algo así como lo siguiente, ¿hay muchas pruebas? Ah, sí, claro, ¿y está cansado? Ok, ¿y qué ha pensado? ¿Desistir?
Y si piensa desistir y ya ha avanzado gran parte del camino, 5, 10, 15, 20, 40 años, se va a quedar en la mitad del camino. ¿Vale la pena desertar o desistir o transigir la verdad simplemente porque la prueba es muy pesada y quedarnos en la mitad del camino cuando ya hemos avanzado terreno? ¿Y cuál sería la respuesta que daría una persona sensata? Pues no, yo no me vine hasta acá para quedarme en la mitad del camino. Yo no he avanzado y he enfrentado adversidades para quedarme en la mitad como derrotado, como caído en combate. Yo he luchado porque he entendido que vale la pena y aún no he llegado a la meta, pero me espera la corona de la vida que Dios me ha prometido y fiel es Dios. ¿Y eso qué hace en el cristiano? Que se incorpore y que diga, hay que seguir adelante, hay que seguir poniendo la mirada en el Señor, no poniendo la mirada en las pruebas, sino poniendo la mirada en el Señor, porque solo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces nuestra enseñanza hoy, más que hablar de la prueba o de la tentación, que son reales, vamos a hablar del glorioso final que nos espera. Los cristianos, por la promesa del Evangelio, aguardamos cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la esperanza nuestra, es una garantía segura. Y nos aguarda una corona de vida que Dios nos ha prometido. Yo tengo esa promesa y todos los hijos de Dios tenemos esa promesa. Cuando vengan las adversidades, ¿qué debemos recordar siempre? Que hay una corona de vida, que hay un premio, que hay una meta segura, que estamos dirigidos a la patria celestial y que no podemos quedarnos en la mitad del camino. La Biblia dice que los que se quedan en la mitad del camino son inconstantes o son cobardes o son personas que no hicieron las previsiones y pensaron que en sus fuerzas podían enfrentar el combate o la dura batalla de la fe, pero aquellos que llegan a la meta son aquellos que han hecho las previsiones, que han puesto su confianza en el Señor y que saben que las realidades temporales son necesarias, pero no son definitivas. Que lo único definitivo que tenemos es la meta que nos aguarda. ¿Estamos entendidos? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y luego dice, porque cuando haya resistido la prueba. Y hay un juego de palabras interesante, y Santiago es intencional para poner en la mesa ese juego de palabras. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y luego miremos acá un poco, en el capítulo 1, versículo 2, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia, produce fe, mas tenga la paciencia su obra completa. Habla de soportar las pruebas y de resistir la tentación. Entonces, primero pensemos en lo siguiente. Miren lo interesante. Hay tentaciones. ¿Qué se debe hacer frente a la tentación? En esta primera línea, Santiago dice hay que soportar la tentación. Pero la Biblia dice que la tentación no se soporta. La Biblia dice que la tentación se resiste. Y luego dice cuando haya resistido la prueba. Pero la Biblia dice que las pruebas son para soportarlas, mas no para resistirlas. Es decir, hay un juego de palabras. Lo que básicamente debiera decir es, bienaventurado el varón que resiste la tentación y que ha soportado la prueba. ¿Me hago entender? Que es lo correcto en el contexto general de esas providencias de Dios para la vida del creyente. Sin embargo, parece ser que ese intercambio de términos o de acciones denota justamente lo que está sucediendo con los creyentes. No fue que Santiago se equivocó. En absoluto podemos atribuir error en Santiago y en el Espíritu Santo que lo inspiró. Lo que debemos entender es que hay una intencionalidad en jugar con los términos, con los dos grandes hechos y con las dos acciones que debemos tener frente a los hechos. Hay un hecho que es la tentación. La tentación hay que resistirla. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? Bienaventurado el que resiste la tentación y el que huye de la tentación. Y las pruebas hay que soportarlas, porque son necesarias y son providencias de Dios. Pero parece ser que los hermanos que estaban recibiendo el mensaje, y nos puede pasar a nosotros también, estaban pensando que las tentaciones tenían que soportarlas y las pruebas debían resistirlas, es decir, haciendo todo lo contrario.
lo que nos suele pasar a nosotros. Que cuando viene una tentación, ¿qué dicen muchos creyentes? Ah, no, eso es fácil. Eso para mí es fácil, yo la voy a poder enfrentar. Y la Biblia dice, no, si te viene la tentación, huye. No pretendas hacerle frente a la tentación porque no vas a poder, porque de hecho la tentación te va a hacer caer. Lo único que puedes hacer con la tentación es reconocer que eres frágil, débil, huir y pedir apoyo. Pero cuando venga la prueba sí es una medida de aprobación o de medición y hay que soportar. Entonces Santiago nos va a poner de frente nuestro que nosotros tenemos la gallardía de pretender enfrentar o soportar la tentación cuando es imposible y que las pruebas pensamos que las podemos resistir cuando hay es que soportarlas. Miremos unos textos de apoyo. Salmo 23:3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Confortará mi alma y me guiará. Y en ese propósito de Dios guiarnos y fortalecer nuestro espíritu, provee pruebas necesarias. Y en el Salmo 37, versículo 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba sus caminos. Noten eso. Dios ordena nuestros pasos, nos dice por dónde debemos caminar y él es el que va dando el visto bueno si aprobamos o no. Sí, el ok, el visto bueno, él va chuleando y dice, ok, esto está aprobado. ¿Cómo lo aprueba Dios? ¿O cómo nos aprueba Dios? A través de pruebas, que son los medios legítimos para aprobar. Entonces miremos por favor la primera parte del texto, pero en el orden lógico que Santiago lo presenta, versículo 2, que son las pruebas primero. Porque cuando haya resistido la prueba, primera parte lógica del orden del capítulo y del libro, resistir la prueba. ¿Por qué la Biblia nos habla aquí de resistir la prueba y no de soportar la prueba? Santiago, como les dije, está jugando con los términos y jugando con lo que la audiencia le estaba pasando. Que nosotros tendemos a ver las tentaciones como que Dios nos las mandó. Como que Dios me puso una tentación para probarme, me puso una cascarita y entonces yo tengo que salir adelante para demostrarle a Dios que no me dejé caer o resbalar en esa cascarita que me puso. ¿Sí me hago entender? Sin embargo, Santiago más adelante va a decir, Dios no pone cascaritas. Entonces, como Dios no pone cascaritas, no pretenda resistir, porque lo que Dios pone es para soportar, no para resistir y salir demostrando nuestra valentía o nuestro valor. Y por eso nos va a hablar primero de la prueba. Entonces, ¿qué son las pruebas? Son providencias de Dios para aprobar a sus hijos, para forjar el carácter, para desarrollar paciencia, firmeza, humildad, para mostrar de qué estamos hechos y para que salga a la superficie una característica propia del cristiano y de la vida cristiana y de la fe bíblica, que es la confianza. Entonces, ¿qué Dios está poniendo a prueba en medio de la prueba? La confianza nuestra. ¿Cuánto confiamos en Dios? ¿O cuánto confiamos en nosotros mismos? Si la prueba me viene y yo confío mucho en mí, ¿qué va a pasar con esa prueba? La pierdo. Porque yo no pude poner mi confianza en el Señor, sino que demostré que estaba confiado en mí mismo. Entonces las pruebas son las dificultades, las circunstancias, las providencias, los hechos de la vida que Dios pone para que confiemos en Él. Si yo les preguntara a ustedes al comienzo de su vida cristiana y ahora en el trasegar de los años, si han aprendido a confiar en algunos aspectos de su vida, yo estoy seguro que sí. Posiblemente cuando ustedes piensen en eso van a decir, al comienzo yo tenía mucha fe o mucha ilusión de que todo iba a ir bien, pero a medida que comencé a vivir la vida cristiana me di cuenta que había dificultades, que había pruebas, me desanimé un poco, pero luego comencé a entender que las pruebas eran útiles y esas pruebas, con la ayuda del Señor, bien soportadas, me han hecho ser más fuerte o estar más firme o tener más confianza o más paciencia. Por ejemplo, muchos de nosotros no sabemos confiar en Dios en el área de la salud. Cuando estamos sanos, pues no hay necesidad de confiar en la salud, que la salud es de Dios, que Dios nos puede fortalecer y hacer sabios en medio de la enfermedad,
que debemos confiar que nuestra vida está en las manos del Señor. Cuando estamos jóvenes nosotros jugamos con esos temas, ¿sí? Nos dan recomendaciones y las pasamos por alto. Pensamos que no es necesario confiar porque tenemos buena salud, pero cuando la salud se quebranta, cuando tenemos que enfrentar diagnósticos difíciles, cuando tenemos que tener dietas específicas, cuando tenemos que someternos a procedimientos y a tratamientos complejos, desgastantes, desafiantes, ¿qué comienza a crecer en el creyente con respecto a la salud? Su confianza en Dios. Su confianza en Dios. Porque ya uno no dice, yo puedo ir fácilmente, no es que me cuesta ir, pero yo espero poder ir. ¿Sí? Es que ya no me puedo mover, pero yo espero poder hacerlo. Y comenzamos a confiar en el área de la salud. Pero ¿cuánto tiempo nos lleva a aprender a confiar que nuestra salud y nuestra vida y fuerzas están en las manos del Señor? Posiblemente muchos años e incluso toda la vida. Siempre recuerdo el caso de Jacob. Jacob era creyente y Jacob tenía promesa desde que nació. Desde los primeros años Jacob entendía que su papá era patriarca y que él también y que tenía promesas. Pero ¿cómo se enfrentó Jacob a esa realidad de las promesas de Dios? Las quiso lograr por sus fuerzas. Quiso enfrentarse cuerpo a cuerpo para luchar por las bendiciones y de alguna manera las tuvo, pero con mucho dolor, con mucha resistencia, tanto así que tuvo que huir de su tierra. Primero huyó de la casa de sus padres porque su hermano lo quería matar, había engañado a su papá, le había faltado a su hermano y huyó. Y luego tuvo que huir de la casa de su suegro. ¿A alguno de ustedes le ha tocado hacer eso? Huir de aquí, huir de allá, esconderse aquí y allá porque está obrando mal. Y uno diría, pues Jacob era un impío. No, era un hijo de Dios. Pero aunque era hijo de Dios, el área de la confianza no estaba forjada. Y él pensaba que Dios le había dado una promesa y él tenía que lucharla con sus propias fuerzas. Como ayúdate que yo te ayudaré. Pero resulta que no fue así. Dios tuvo que irle enseñando paso a paso. Y fue con el paso de los años que Jacob logró comprender que él debía confiar en el Señor. ¿Recuerdan en el área de las finanzas qué le pasó a Jacob? Jacob quería ser rico. ¿Quién no quiere ser rico y tener dinero y bienestar? Pero Jacob hizo trampas para enriquecerse, tuvo astucia, tuvo estrategias que Dios no le había dado para enriquecerse. Y luego dice la Biblia que enriqueció en gran manera, pero Labán le reclamó. Labán le reclamó que le había quitado que había tenido su riqueza con engaño y que se había enriquecido con maneras no tan lícitas, no tan claras, no tan honestas. Es interesante que nosotros notemos eso. Entonces, el área de las finanzas es otra área neurálgica en nosotros. Porque cuando uno cree en el Señor, uno piensa que la bendición tiene que ver con dinero. Y cuando vienen las crisis financieras, comenzamos a dudar. ¿Cuánto tiempo hemos pasado para lograr tener confianza en el área de las finanzas? De que las finanzas son de Dios y que aún en abundancia o en escasez Dios es nuestro sustentador. ¿Les ha pasado? Nos ha pasado que no hemos logrado rápidamente confiar en el Señor y cuando nos dicen te quedas sin trabajo, viene una crisis o nos suben el arriendo, enseguida nosotros nos sorprendemos mucho y decimos, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿Sí? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? Ahora no vamos a poder volver a viajar o no vamos a poder volver a comer porque nos angustiamos y es de humanos angustiarnos, pero es de cristianos confiar plenamente en el Señor. Entonces las circunstancias son pruebas que Dios permite. ¿Y para qué las permite Dios? Para que aprendamos a confiar. O sea, son una providencia de Dios para confiar. Las pruebas vienen de Dios y las pruebas son para los cristianos para que confiemos. Y resulta que cuando viene la prueba, nosotros lo primero que hacemos es desconfiar. Ahí ya perdimos la prueba. Porque es lo primero que nos viene a nosotros, desconfianza. ¿Sí? A nosotros nos dicen, se murió un ser querido. Y uno que dice, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Ya desconfié. Nos dicen, se queda sin trabajo. Y nos dice, pues esta semana no hay de qué comer. Porque enseguida a nuestra reacción inmediata es desconfianza. Sin embargo, son providencias de Dios para confiar. Y la Biblia dice, cuando Dios permite pruebas, sopórtelas. Es decir, tenga el valor de permanecer confiado, seguro, tranquilo, sereno, porque Dios está haciendo algo en su vida. Y eso que está haciendo redunda para la gloria de Dios,
pero también redunda para la aspiración nuestra, que es llegar a la meta de la corona de la vida. Algo así como si usted no quiere pruebas, ok, yo se las pudiera quitar, pero olvídese de que va a tener la corona de la vida. Y si quiere la corona de vida, tiene que saber que es necesario las pruebas y es necesario soportar las pruebas con paciencia o con fortaleza. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Está diciendo Pablo a la iglesia en Roma. Nos gloriamos, algo así como agradecemos a Dios. Vemos con buenos ojos esas tribulaciones, vemos con buen semblante y con buena actitud esas situaciones difíciles de pruebas, de adversidades, y vemos que hay mucha gloria en ellas, porque tienen como finalidad forjar nuestro carácter y hacernos más fuertes, más consistentes, madurar nuestra fe y ayudarnos a depender del Señor. Si ustedes evalúan qué pruebas han tenido en su vida cristiana, me imagino que han tenido muchas y me imagino que han sido muy difíciles. Y supongo, por el entendido de la palabra, que esas pruebas nos han hecho a veces tambalear, porque a veces decimos, ¿y qué hago? ¿Cómo puedo enfrentar esta prueba? La salud, la economía, problemas en el hogar, problemas en el trabajo, en el vecindario, problemas en la iglesia, luchas muy profundas que tenemos y nosotros decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde voy? ¿Cómo me apoyo para soportarla? Y ahí es donde el Señor dice, confía solamente en mí, no temas, yo estoy contigo, depende de mí que yo te voy a dar la victoria. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No temas en nada lo que vas a padecer. Ahí está explícito la condición. Vamos a tener padecimientos. Y aquí dice, incluso en este contexto de la iglesia, dice, algunos van a ir a la cárcel. Si a nosotros nos dijeran, no teman, algunos de ustedes los van a meter esta semana a la cárcel, ¿qué pensaríamos todos o los otros? Ah, no, pues yo no vuelvo por acá. Porque qué tal que sea el próximo domingo que vengan a meternos a la cárcel. Y ahí la fe nuestra se pone a prueba. Pero dice, no temas porque yo estoy con ustedes. Sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Es decir, no se fijen en las circunstancias. Fíjense en el motivo glorioso y en el propósito glorioso que hay después de superada la circunstancia. Es muy interesante cómo los seres humanos nos fijamos tan rápidamente en las circunstancias, incluso muchas veces circunstancias inciertas. Uno va al médico y el médico lo chequea y el médico no está muy seguro para dar su diagnóstico y le dice, le voy a mandar a hacer una biopsia. ¿Y uno qué dice? Tengo cáncer, me voy a morir, me quedan 2 meses seguro. Y uno sale angustiado que se va a morir, pero era una biopsia para hacer un dictamen y poder hacer un diagnóstico, posiblemente no era nada. A veces nos dicen, tiene un pequeño tumor y uno dice, cancerígeno, maligno, peligroso. Alguien se retarda media hora a llegar a la casa y uno ¿qué dice? Uno dice, no, seguro había congestión, de pronto se quedó tomándose un tinto, de pronto se demoró un poco cerrando el negocio. ¿Uno qué está diciendo? Prendamos la radio a ver qué sale, posiblemente se accidentó. Y siempre tenemos esa tendencia. Lo que está diciendo Santiago, y lo dice aquí el apóstol Juan en Apocalipsis, es cuando les vengan las adversidades, se está poniendo a prueba su confianza. Entonces, que no cunda el pánico. Muestre su confianza. El Señor está con nosotros. Ponga su esperanza en el Señor. Y aun si la circunstancia fuera terriblemente dolorosa, como ir a la cárcel o como ser muerto por causa del Evangelio, no tengan temor, porque el que es fiel hasta la muerte recibirá la corona de la vida. Primera de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
pelea la buena batalla de la fe. Ahí no está diciendo que nos levantemos a las 4 de la mañana a hacer guerra espiritual. Ahí lo que está diciendo es pelea la batalla confiando, esperando, dependiendo, aferrado a Cristo, porque cuando vengan esos momentos difíciles, el Señor te va a sostener. Echa mano de la vida eterna, asegúrate, asidos de la palabra de vida. ¿Sí me hago entender? Porque las pruebas vienen con certeza y son muy duras y cada vez son mayores. Pero esas pruebas Dios las provee para que usted se acerque más a Él, se aferre más a Él y tenga esperanza y se acerque a la meta final. Nosotros generalmente hacemos lo contrario. Primera de Corintios 3, 12 al 15. Sobre este fundamento, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno será pasada por fuego si es aprobada. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así sea como por fuego. Amados hermanos, ¿cómo hacemos para que la obra que Dios está haciendo en nosotros permanezca y no se funda, no se queme, no se derrita? Hay un ingrediente: confianza. Alguien diría, pues lea mucho, ore mucho y asista a las actividades. Por supuesto, eso es necesario, pero no es el ingrediente. El ingrediente no es confía en ti mismo, haz muchas cosas, sino confía en el Señor, porque cuando vengan esos vientos, esos vendavales, esos ciclones, esos tornados, nada ni nadie nos hace sostener en pie, solo nuestro Dios. ¿Se han visto esos tornados en algunas regiones donde hay? ¿O un ciclón? ¿Quién se queda en pie? El Señor nos va a sostener. Por eso dice, soporta la tentación. Y la mejor forma de soportar la prueba, es poniendo nuestra confianza en el Señor. Luego vamos a la primera parte del versículo, que dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, o que resiste, mejor dicho, la tentación. ¿Qué es la tentación? No es igual a la prueba. No tienen parecidos, no tienen propósito igual ni origen igual. La prueba viene de Dios y la tentación viene de nosotros. La prueba tiene como propósito aprobar o forjar o avanzar, y la tentación tiene como propósito destruirnos o estancarnos o hacernos caer. Entonces tienen dos propósitos y dos orígenes totalmente distintos. Hay una canción conocida que dice así sobre la tentación, y quiero que la leamos para ver si está correcta. Dice: existe una pasión dentro del corazón buscando mi destrucción, se llama tentación. La guerra que hay en mí destruye mi sentir, necesito distinguir a mi enemigo tentación. Oh Dios, yo no hallo qué hacer, mi Dios, ayúdame a vencer la tentación. Existe el bien y existe el mal, la prueba al final yo tengo que escoger cuál será la solución. Si ha vuelto una obsesión, urge una decisión, yo tengo que saber qué hacer con la tentación. Oh Dios, yo no hallo qué hacer, mi Dios, ayúdame a vencer la tentación. Gracias sean dadas a Jesús, gracias sean dadas a Él. Mía es la victoria, le declararé a la tentación. Oh Dios, encontré la solución, me ayudaste a vencer la tentación. Mil gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Por Jesucristo soy libre. Aquí está hablando de la tentación y es muy interesante, porque hace una descripción bastante amplia en este cántico de lo que es la tentación y de la lucha terrible que enfrentamos en la tentación. Sin embargo, deja entrever el autor de la música o de la canción, de la letra, que la tentación es algo ajeno a mí que yo tengo que enfrentar. Es decir, como que aquí tengo esta condición o esta realidad, no sé cómo vencerla, entonces ayúdame y contigo los dos la vencemos. O sea, yo decido y pido ayuda y tú me ayudas y tenemos la victoria. Es decir, como si la tentación fuera algo ajeno a mí, que viene en el camino y se me enfrenta y yo tengo que reconocer y resistir o enfrentar. Sin embargo, no dice la Biblia que esa es la tentación. La Biblia no dice que la tentación es algo que viene y me
como que me ataca o se presenta de manera sorpresiva y yo tengo que enfrentar. La Biblia va a decir en el texto siguiente que la tentación está dentro de nosotros y que como está dentro de nosotros es bastante difícil que nosotros podamos en muchos casos reconocerla y que es bastante imposible que nosotros podamos resistir la tentación. Porque la tentación surge de lo más profundo del ser, de sus pasiones, de sus motivos y de lo más íntimo de su ser que uno muchas veces ni siquiera es consciente. Esa es la razón por la cual muchas veces nosotros justificamos la tentación y la vemos como prueba, porque uno dice, es que yo no tenía otra salida. Tuve que caer allí o la vi como favorable porque yo no tenía otra salida. Sin embargo, la Biblia dice que sí hay salida. Aquí dice en el texto, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido recibirá la corona de la vida. ¿Qué es lo que augura Santiago a los creyentes que tienen tentaciones y que soportan pruebas? ¿Qué augura? ¿Derrota o victoria? Victoria, anticipa victoria. Es decir, la prueba fue dada por Dios para que la soportemos y salgamos airosos con la ayuda del Señor, pero las tentaciones que surgen de nuestra propia concupiscencia también las podemos vencer con la ayuda del Señor. Es decir, no somos esclavos ni víctimas de la tentación como da a entender este cántico, como que yo soy víctima y si tú no me ayudas, ni modo. La Biblia dice, no, el creyente es claramente capaz porque primero tiene el Espíritu Santo, tiene la orden y la obligación y ha podido soportar pruebas de tal manera que tiene la obligación, la responsabilidad de reconocer las tentaciones, de poder resistirlas o poder huir y de poder pedir ayuda a tiempo para salir victorioso. Yo no pudiera decir que fui víctima de la tentación y que no tuve otra salida. ¿Recuerdan el acontecimiento de José en la casa de Potifar? ¿Qué hizo José cuando hubo una tentación que se presentó allí en lo privado de la vivienda? ¿Qué pudo haber dicho José? Otro joven distinto a José en esas circunstancias, ¿qué pudo haber dicho? No, yo no tenía otra salida. Además que estaba amenazado, ¿sí? Y me estaban amenazando y podía ir a la cárcel. O me podía matar el jefe. No, era la patrona la que me estaba asediando. Yo no tenía otra salida. O sea, perdonen, pero esa fue mi salida porque si no, mi vida estaba en riesgo. Pero la Biblia dice que José tuvo una salida distinta. Y la salida de José fue, huye. Entonces, lo que la Biblia nos plantea frente a la tentación no es soporta la tentación, sino huye. ¿Y huye hacia dónde? Huye en dirección a la cruz. Entonces, básicamente el ejemplo es, cuando Dios nos pone pruebas, nos quiere acercar a la cruz. Las pruebas son para acercarnos a la cruz. Pero yo a veces veo mal las pruebas y en lugar de acercarme, me alejo de la cruz. ¿Sí me hago entender? Y cuando yo me alejo de la cruz, en medio de la prueba, ¿en qué caigo? En tentación. Porque la tentación tiene como finalidad alejarme de la cruz, mientras la prueba tiene como propósito acercarme a la cruz. ¿Me hago entender? Entonces, José tuvo una tentación. José pudo haber caído en tentación o huir. José huyó. Y fue victorioso, gracias a Dios. José se acercó a la cruz, no importa la consecuencia. Fue metido a la cárcel injustamente. David tuvo una tentación. ¿Qué hizo David en la tentación similar a la que tuvo José? Bueno, con unos ingredientes diferentes, ¿no? Porque José fue asediado e intentó ser seducido, mientras que David no. David planeó. Y David tuvo todo el tiempo para maquinar, y David tuvo toda la estrategia para ocultar, y David cayó en la tentación. Y David, en lugar de acercarse a la cruz, se alejó de la cruz y cayó en tentación. Básicamente eso es lo que está diciendo Santiago en palabras sencillas. Dios permite pruebas y de nuestro corazón surgen tentaciones. La prueba me acerca a Dios, pero cuando yo veo la prueba como nociva y me alejo, estoy cayendo en tentación. ¿Se acuerdan Génesis 3? Dios le dijo a Adán y Eva, coman de todo árbol del huerto, pero de este árbol no coman, porque el día que de él coman hay consecuencias, van a morir. ¿Qué hicieron ellos?
En lugar de ir al Señor y decirle, Señor, ¿nos puedes explicar más? O estamos tentados a comer de ese fruto, nos parece agradable. ¿Qué opinas? Hemos pasado por ahí y hemos casi estirado la mano para coger un fruto de eso, pero no lo hemos hecho. Ayúdanos. En lugar de hacer eso, pidieron una segunda opinión. Escucharon una segunda opinión, ¿y qué les dijo esa opinión? Y ellos cayeron en tentación. Entonces, quiero, amados hermanos, que lo entendamos. La prueba y la tentación son totalmente distintas. Una es para dar vida, formar y forjar y santificar, y la otra es para destruir y traer esclavitud. Pero nosotros, cuando Dios nos pone la prueba, nos alejamos de Dios. Miren lo interesante. Muchas veces tenemos pruebas de cualquier índole, y en lugar de aferrarnos a la palabra, de aferrarnos a la oración, de volvernos más fieles al Señor en todas las cosas, nos alejamos. Entonces hay creyentes que dicen, no, es que eso me está yendo muy difícil, yo prefiero no volver a la iglesia. O yo dejé de leer, porque yo leo y no veo resultado. ¿Les han dicho a veces? ¿O nos ha pasado a nosotros? Yo oro y siento que la oración no pasa del techo. Entonces yo prefiero no orar, pues que Dios haga su voluntad. Es decir, caí en tentación. Porque no enfrenté la prueba con los medios y me enfrenté a la tentación pensando que la tentación me hacía más bien que mal, y resulta que fue todo lo contrario. Miremos algunos textos, amados hermanos. Romanos 7, 18 y luego versículo 22 al 24. Y notemos lo que dice el texto aquí. Está hablando nada más ni nada menos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne o en mi cuerpo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire que Pablo aquí nos dice miserable de esa tentación. Sí, esa tentación era muy buena y se me presentó y yo no tuve otra opción. Él dice fue miserable de mí, que la tentación la tenía dentro de mí, se incubó dentro de mí, fui seducido de mí mismo y no hay quien me libre. Y esa es la comprensión correcta de la tentación. Deuteronomios 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Miren otro caso acá igual. Dios pone una prueba para el pueblo en el desierto. ¿Cuáles fueron las pruebas? Pues que no tenían alimento variado como ellos querían, que aguantaron sed algunos ratos o días, que había peligros y estaban en la intemperie. ¿Y qué esperaba Dios con esas pruebas para el pueblo? ¿Cuál debiera ser la actitud de los creyentes? Pues decirle, Señor, danos agua, confiamos en ti, vimos abrir el mar rojo, vimos grandes milagros, creemos que tienes el poder para hacer milagros y proveernos agüita, y proveernos el sustento, darnos un pan un poco más variado o darnos una proteína, porque queremos, estamos antojados, tú nos puedes proveer. Pero ellos no hicieron eso, ¿recuerdan qué hicieron? Ese Dios tuyo nos trajo con engaño a este desierto. Allá teníamos abundancia y nos trajo aquí a padecer. Allá teníamos agua y tenemos variedad de productos, vegetales, y aquí no tenemos sino este pan liviano y que estamos hastiados de comer, nos cansamos, nos repugna. ¿Y qué dijo Dios? Les puse la prueba, despreciaron la prueba, cayeron en tentación, entonces Dios los mató. Y la Biblia dice en otros lugares, Dios no se agradó de esa generación, los mató a todos. ¿Por qué? Porque cuando Dios les puso la prueba, ellos cayeron en tentación. Y es básicamente el juego de palabras que Santiago nos dice. No permitan, queridos hermanos, que las pruebas que Dios pone para nosotros nos desvíen y caigamos en tentación. Porque ahí sí, pobre de nosotros. Porque tenemos que afrontar la dura consecuencia de caer o de pronto de testificar que no somos de Dios, sino que somos impíos. Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y 2 Corintios 11:3.
pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. Vuestros sentidos. Es decir, la tentación no está fuera de mí, la tentación está en mí y tengo que reconocer eso y pedir ayuda. Entonces, ¿qué se debe hacer frente a la prueba? Confiar. Aceptar la prueba y confiar y acercarnos a la cruz. ¿Qué debemos hacer frente a la tentación? Confesar la tentación, pedir ayuda y huir en dirección de la cruz. Porque si usted huye en dirección a la oscuridad, cayó. Y si cayó no hay esperanza. Y si hay esperanza, hay consecuencias. ¿Sí me hago entender? Entonces, amados hermanos, lo que está diciendo Santiago es, Dios pone pruebas, acéptenlas. Pero ustedes tienen tentaciones, enfréntenlas, no caigan en ellas. Porque cada vez que Dios pone la prueba y usted está frente a la prueba, entienda que Dios lo está dirigiendo a la patria celestial. Pero cada vez que brota de su ser la tentación o la maldad, entienda que esa tentación está impidiéndole avanzar hacia la patria celestial. La tentación no es un medio para avanzar, sino un medio para retroceder. Entonces, si yo veo la tentación como favorable, ojo, es probable que usted no esté pensando en la corona de vida, sino que esté pensando solamente en 5 minutos de placer. Y si yo solo estoy pensando en 5 minutos de placer y no en una eternidad gloriosa, pues cualquier tentación me atrae. ¿Recuerdan lo que le pasó a Esaú? Que llegó del campo con fatiga y un poco con hambre y vio que su hermano estaba preparando un guisado muy agradable y muy sabroso a la vista y él lo anhelaba y inmediatamente despreció su primogenitura. Dice la Biblia, la despreció porque la vendió por un plato de lentejas. Y se volvió dicho eso, ¿no? Que por un plato de lentejas uno pierde grandes bendiciones, porque a uno le parece fácil un minuto de placer, un día de licencia. Muchas cosas nos parecen fáciles y a veces las pudimos hacer una vez, decimos pues, me fue bien, intentemos una segunda, quedamos presos de la tentación, caemos en el error, faltamos a Dios, nos rebelamos contra la verdad y tenemos grandes consecuencias. El problema de Adán y Eva no fue una fruta, el problema de Adán y Eva fue su rebeldía, fue despreciar a Dios para escuchar su propio corazón. El problema de Esaú no fue que su hermano fuera más ventajoso y que él quisiera comer ese potaje. El problema de Esaú fue que despreció la primogenitura. Dice la Biblia, y no la pudo recuperar aunque la quiso recuperar con lágrimas. Es decir, a veces perdemos privilegios por 5 minutos de diversión y luego lloramos y nos lamentamos el resto de la vida. Eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Mire bien lo que va a hacer. Todos tenemos tentaciones. Siéntese y piense primero, ¿vale la pena? ¿Eso que estoy haciendo tiene sentido? ¿Me está acercando a Cristo o me está alejando? Si me está alejando, mi alma está en peligro. Y si me está alejando, estoy perdiendo de vista la meta. Estoy de espaldas a la meta. Y si estoy de espaldas a la meta, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que me voy a quedar allí y no voy a lograr el objetivo que es la gloria del Señor. Por eso el texto dice, bienaventurado, es decir, feliz o dichoso el varón a quien Dios prueba, porque lo está preparando para las grandes batallas de la fe. Y feliz el creyente que cuando tiene tentaciones sabe reconocer las tentaciones y sabe huir de la tentación. Feliz. Dichoso el que cuando tiene tentaciones no comete o no se enreda en ellas, sino que las sabe reconocer y pide ayuda y busca solución. José es reconocido en la Biblia como un varón íntegro. Obviamente, en el común de la gente fue un hombre cobarde, ¿sí? Que tuvo una oportunidad y no la aprovechó. ¿Sí? ¿Quién desaprovecha una oportunidad? José es visto así con burla por una sociedad lujuriosa, pero la Biblia dice que José fue un varón íntegro. José tenía la mirada, ¿en dónde? En la meta, en la corona de la vida, y la Biblia registra que lo logró. David, cuando pecó con Betsabé, ¿dónde tenía la mirada? En sí mismo, en su propia lujuria, en su propio placer. David lo justificó de 1000 maneras, y hoy leíamos un texto para la confesión de pecados donde dice David, Señor, tú conoces mi insensatez.
¿Por qué dice David eso, que era insensato en lugar de sabio? Porque él ya había cosechado las grandes consecuencias de su necedad, de que él pensó que esos 5 minutos pues le iban a durar mucho y que no iba a tener consecuencias. Y recuerden que esos 5 minutos de placer, ¿en qué se volvieron? En el resto de una vida amarga, dolorosa, desastrosa para él, para sus hijos, para el reino, para la descendencia, incluso para la casa de Dios, porque a partir del pecado de David, Dios dijo que no se agradaba de ese pueblo y que ese templo iba a ser destruido, que el templo que iba a ser construido iba a ser destruido y que los utensilios iban a ser robados. Amados hermanos, ¿son ustedes bienaventurados? Bienaventurados cuando soportamos la tentación, la prueba, y bienaventurados cuando huimos de la tentación. Pero cuando no hacemos ni lo uno ni lo otro, pues obviamente perdimos de vista el galardón, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí está claramente la definición que Jesús dio sobre el amor. Y es una definición extraordinaria porque Jesús la dejó escrita. ¿Qué es el amor? ¿Cómo se define el amor? Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es amor? Entonces uno diría, no, pues chocolates y flores y peluches y paseos y abrazos y detalles. Y Jesús dice, no, ese no es amor. Eso sería romance o sería conquista, pero no es amor. El amor es guardar los mandamientos de Dios. Y Dios nos ordenó soportar las pruebas y nos ordenó resistir la tentación. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿O no recuerdan cuando Jesús fue tentado? Es tan osado Satanás que tentó hasta el mismo Hijo de Dios. ¿Qué hizo Jesús ante la tentación? Jesús no dijo, no, pues ustedes no saben que yo soy el Hijo de Dios. Yo puedo aprovechar acá para hacer un show de milagros. Me lanzo del pináculo del templo y pues yo soy el Hijo de Dios, aquí salgo ileso. Es más, ni siquiera necesito ángeles, caigo de pie. O caigo y doy 3 vueltas y quedo perfecto. Y Jesús lo hubiera podido hacer porque es poderoso, es milagroso, pero no era el propósito. Lo que Jesús nos quiso enseñar es, al diablo se le tiene que resistir. ¿Y cómo resistió Jesús al diablo? Escrito está. Es decir, la palabra de Dios dice y resistió al diablo. Luego, en la oración de Getsemaní, ¿cómo enfrentó Jesús la tentación de no ir a la cruz? ¿Cómo la enfrentó? Oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. La pregunta es, ¿sería que David se tomó un tiempo de lectura, de oración? ¿Será que David pidió consejo en la iglesia al sacerdote Joiada, creo que era, o Abiatar, que estaba diciendo, mire que hay una vecina que me gusta mucho, sé que es prohibida, ¿usted qué me aconseja? ¿Será que David tomó ese tiempo? La Biblia no dice eso, dice que la vio y enseguida dijo, tráiganmela, que yo estoy solo y el esposo no está en la casa. Quien resiste y soporta, recibirá. ¿Qué recibe? La corona, la gloria. Y quien no resiste y no soporta, ¿qué recibe? Humillación, que es el contexto anterior. El incrédulo solo es humillado, porque él no tiene estos beneficios de la gracia del Señor. Vamos a leer unos textos de apoyo. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En Santiago 5:11 dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y en Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amados hermanos, todos enfrentamos tentación. De nosotros depende pedir ayuda o rendirnos a la tentación. Enfrentarla solo, y si la enfrentamos solo, vamos a perder. Así de sencillo, hermano. Si usted se enfrenta a la tentación solo, usted pierde, usted ya está perdido.
porque dice la Biblia que nuestro cuerpo está vendido al pecado. Entonces no sea tan valiente, no saque gallardía y diga, yo les voy a demostrar que voy a derrotar al enemigo. No, usted tiene que saber que no lo va a poder derrotar. Necesita la gracia, necesita correr a la cruz, necesita refugiarse bajo la sombra del Omnipotente. Primera de Corintios 9, 24 al 27 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos por una corona corruptible, pero nosotros por una incorruptible. Así que corro poniendo la mirada en el Señor, no sea que yo después de haber corrido me quede en el camino. ¿Han visto competencias de deporte? ¿Sí? Si un deportista está corriendo y se le cae algo, ¿se detiene a recogerlo? ¿Qué pasa si él se detiene a recoger eso que es valioso o útil para él? Tiene que desistir, ya no va a llegar. Él tiene que saber que si se le daña su uniforme, que si pierde algo, se le cae algo, él tiene que seguir, porque si no, él ya desiste. Lo que está diciendo la Escritura es, tenemos que tener la mirada puesta en Cristo. No se fije en las pruebas, son necesarias y son muchas, pero no se concentre en ellas. Concéntrese en el propósito final, que es la gloria. No se concentre en las tentaciones diciendo, es que yo soy débil, es que yo soy frágil, es que es muy difícil. No se concentre en eso. Concéntrese en quién le da la victoria para que tenga éxito. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice primera de Pedro 5:4, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cómo les parece, amados hermanos? ¿Están teniendo pruebas? ¿Qué han pensado cuando vienen esas pruebas? ¿Dejar de leer, dejar de asistir a la iglesia? ¿Olvidarse de Dios, decir no vale la pena? ¿Son muchas, muy difíciles? ¿O han pensado mejor decirle, Señor, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a perseverar, dame fuerza, yo no puedo más, estoy rendido? Elías dijo eso, Señor, no puedo, aquí me eché y de aquí no me levanta nadie, aquí muero. ¿Y qué le dijo el Señor? Elías, aquí te traje una porción y se la mandó bien presentada con unos buenos mensajeros, come, levántate y anda. Yo creo que Elías dijo, si me van a seguir trayendo comida a los cuervos, mejor me levanto y busco otra manera. Y a veces Dios hace eso con nosotros. No podemos quedarnos en la tentación. Hay tentación, no podemos quedarnos en un remolino. Tenemos que levantar la mirada. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido. ¿Quiénes le han vencido? Los creyentes. Los creyentes son más que vencedores. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, por medio de Cristo y la palabra, los medios de combate para nosotros ser vencedores, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Miren, este dato es un dato que no hemos analizado mucho. Los vencedores menosprecian su propia vida, es decir, no se preocupan mucho por su propio honor, sino por el honor de Dios y por la gloria que les espera futura. ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera preocupado por su propia reputación? Pues si era hombre o no. ¿Sí? ¿Qué hubiera hecho José? No, pues yo soy hombre, voy a demostrarlo. Pero José despreció su vida, fue despreciado por sus hermanos, tuvo un poco lo que dijeran de él, despreció la reputación que pudieran tener de él, lo echaron a la cárcel injustamente, hablaron de él cosas obscenas, grotescas de él, pero dice la Biblia, los que vencen son los que menosprecian su propia vida a causa del honor de Jesucristo. Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amados hermanos, cada vez que leemos la palabra, que memorizamos textos de la palabra, que recordamos la palabra, son medios de contención para evitarnos caer en la tentación. Por eso es importante usar la palabra. Jesús, cuando enfrentó la tentación, dijo, escrito está. Cuando usted tiene tentaciones, ¿qué dice? ¿Qué herramienta, qué arma saca para defenderse? ¿O simplemente se rinde? ¿O simplemente dice, yo soy débil y Dios sabe que soy débil? O usted puede decir, yo soy débil, pero diga el débil,
fuerte soy, Dios está conmigo, debo ir a la cruz, debo pedir su gracia, porque yo tengo mi mente puesta en la gloria celestial. Porque mi mente y mi conciencia y mi corazón están cautivos a Cristo. Y aunque la tentación es muy buena y yo puedo caer en ella, prefiero mirar a Cristo y saber que me aguarda la corona de la vida. Que Dios nos ayude y que podamos disfrutar de lo que dice acá, la bienaventuranza de la gloria celestial que pasa o es medida por pruebas y por muchas tentaciones. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, por recordarnos estas dos realidades que tenemos que enfrentar aquí en esta tierra, y es la realidad de las pruebas que tú permites para mostrar tu gloria y fortalecernos y forjarnos y tonificarnos y ponernos listos para el combate que nos espera a futuro, pero también por recordarnos que hay una lucha constante entre la verdad tuya y la maldad nuestra, y que la maldad nuestra pretende enfrentar la verdad tuya y pretende derrotar la verdad. Y te rogamos que nos ayudes, porque todos tenemos esa tensión grave, profunda, íntima, a veces silenciosa, de querer hacer lo bueno, pero terminar haciendo lo malo. Perdónanos, danos el valor, danos la dirección, pon tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, y danos la responsabilidad y la fuerza de tu palabra y de tu espíritu para saber huir, para saber decir no, para saber reconocer la tentación, para no justificarla, para no darle rienda suelta, sino para acercarnos a la luz, porque entre más cerca estemos a la luz, la tentación va a ser más difícil que podamos o que nos pueda destruir. Y entre más cerca estemos de la cruz, estamos a salvo. Ayúdanos, Señor. Queremos asirnos de tu mano, asegurarnos de tu palabra para tener victoria, y sabemos que es posible a través de Cristo Jesús. Ayúdanos, por favor, te lo suplicamos, en Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.